Las cifras oficiales sobre creación de empresas, tanto a nivel nacional como a nivel de Baleares, no son positivas. En el último año ha disminuido el número de aperturas de nuevos negocios, mientras que el de los que cierran no deja de aumentar. Sin embargo, el fantasma del paro, que en el último mes ha superado en las islas la cifra récord de 80.000 personas, y el espíritu emprendedor, anima a muchos jóvenes y no tan jóvenes a apostar por el autoempleo. Hoy nos acompañarán 4 de esos valientes que en los últimos años han montado su propio negocio turístico. Durante la tertulia nos contarán su experiencia como empresarios y nos ayudarán a entender las dificultades que implica la creación y gestión de un negocio en estos difíciles tiempos. Y nos acompaña Ana Bartolomé, que es gerente de la empresa Imagine Tourism Consulting. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Gracias por esta primera presencia en Hostel Tour. También está con nosotros Juan Miguel Caldentey, que es propietario y managing director de la agencia Maximize. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. También está con nosotros Igor Rodríguez, que es propietario del restaurante Humo. Buenas noches, Igor. Hola, buenas noches. Gracias también por esta primera presencia. Y Tomeu Escalas, director y propietario del Hotel Santa Clara. Buenas noches, Tomeu. Hola, buenas noches. Y gracias también en esta tertulia en la que los 4 invitados, por primera vez en mucho tiempo en Hostel Tour y después de 8 años casi en antena, son de estreno. En una tertulia en la que, como decíamos, intentaremos profundizar un poco más en el porqué de esas aventuras empresariales, y lo haremos inicialmente con este vídeo que les hemos preparado. A tenor de los datos e indicadores económicos, no corren buenos tiempos para los que quieren emprender un negocio. Sin embargo, son muchos los jóvenes y no tan jóvenes que cada año se deciden a crear su propia empresa. Según la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, entre enero y agosto de este año se han creado 1.504 empresas, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 2.262. La brecha también es evidente en el número de negocios que echaron el cierre. En los primeros 8 meses del año se disolvieron 377 empresas, mientras que en el mismo periodo de 2008 fueron 212. No obstante de esta bajada, el desempleo y la precariedad laboral está animando a muchos a establecerse por su cuenta y a emprender su propio negocio. Pero, ¿qué problemas encuentran estos emprendedores a la hora de establecer su negocio? La lentitud de los trámites burocráticos, las dificultades de financiación y la necesidad de subvenciones y ayudas son algunos de los escollos que encuentran en su camino. En nuestra tertulia de hoy, representantes de sectores como la hotelería, la restauración, las agencias de viajes y la consultoría nos ayudarán a comprender las dificultades y necesidades que conlleva el proceso de creación de un negocio turístico en las islas. Son muchas preguntas y, desde luego, como hemos visto en esta introducción, muchas cifras, pero desde luego cuando aterrizamos todo esto en la realidad, está claro que cada empresa tiene un componente personal y humano único, ¿no? Y entonces, en esta primera intervención de cada uno de vosotros, sí me gustaría si pudierais hacer una pequeña presentación de la empresa y el por qué habéis llegado a ese punto en el que nos encontramos ahora. Juan Miguel, si te parece, ¿quieres empezar? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que en este sentido, en primer lugar, para uno definir si realmente tiene que desarrollar o no un proyecto personal a nivel empresarial, es un poco mirarse a sí mismo, decir, bueno, yo estoy dispuesto, estoy preparado personalmente para trabajar para mí mismo con los riesgos que eso implica, o si por el contrario prefiero ser un poco más conservador, trabajar para terceras personas y desarrollar en este sentido. Una vez que tienes esto definido, bueno, pues vas estudiando las distintas posibilidades que tú has pensado que puedes desarrollar y te fijas principalmente en aquello en lo que verdaderamente te llama la atención, y que al mismo tiempo, después de haberlo estudiado, haberlo analizado también sus componentes de competitividad, la competencia, el sector, el mercado y demás, pues decides ponerte en marcha. Cuando ya has llegado a este paso, decías tú que el componente humano y personal lo tienes completamente definido, entonces nosotros, en nuestro caso particular, agencia de viajes del sector MICE, Meetings, Incentives, Conventions y Events, decidimos ponerla en marcha hace aproximadamente 3 años, cuando empezamos a preparar el proyecto. Todavía no se hablaba de lo que era la crisis, sin embargo se veía venir, y bueno, pues decides ponerte en marcha, lo trabajas, lo estudias, te vas a las diferentes instituciones que hay para poder ponerlo en marcha, de apoyo, como es el caso de Aviva, en el caso de las agencias de viajes, y no sin dificultades y pasando pues un periodo de por lo menos 6 meses de proceso burocrático, finalmente la pones en marcha.
¿Qué es Maximize Business and Leisure Events y a qué se dedica? Pues es una agencia de viajes que conviene mucho definirla y explicar a qué se dedica, puesto que la gente tiene una concepción de agencia de viajes como aquel local donde yo voy para cuando quiero irme de vacaciones con mi mujer, comprar los billetes y reservar el hotel. Las agencias sector MICE, agencias de viajes sector MICE, cuya licencia es de agencia de viajes detallista, son aquellas que hacen el receptivo de todo tipo de grupos que vienen a la isla, grupos de incentivos, grupos congresos, grupos de cicloturismo, grupos de golf, etcétera, etcétera. Les hacemos el receptivo, les preparamos programas, diferentes alternativas de hoteles, de excursiones, de restaurantes, de traslados, etcétera, etcétera. Todo lo que ellos puedan necesitar, que al fin y al cabo, cuando nosotros tenemos trabajo, por extensión, indudablemente damos trabajo a todos los demás sectores que están relacionados con el turismo. Muchas gracias. Ana, en tu caso, además una empresa que proviene de la universidad, con lo cual tiene también una vinculación un poco distinta a las tradicionales, ¿no? Sí, intentaré explicarlo un poco siguiendo el mismo esquema que ha seguido Juan Miguel. Yo conozco, somos 4 socios en la empresa y los demás son profesores de la universidad. Entonces yo los conozco haciendo el doctorado y decidimos en ese momento que es una buena época, bueno, es un buen momento para que la universidad se involucre y esté más de acuerdo con la sociedad, que se involucre más en la sociedad. Y entonces fue un momento que las cosas van sucediendo y dices, bueno, pues ahora es un buen momento, vamos a hacerlo ahora. Y también dentro de lo que dices de la crisis, también puede ser un buen momento para empezar, para después estar colocados para cuando todo esto salga. Una cuestión de posicionamiento, ya preparando el camino, ¿no? Y entonces, además, yo tengo la gran suerte de que mis 4 socios, pues, son Eugenio Aguiló, catedrático de Economía, Javier Rey, que ha sido decano de Económicas, y Vicente Ramos, o sea, que es gente con la que me encuentro yo ya muy a gusto y no podía rechazar una oferta tan buena. O sea que... ¿Y el contenido de la empresa que creáis, el contenido de la empresa, dónde está enfocado? O sea, lo que nosotros tenemos dificultad, así como Juan Miguel puede explicar perfectamente y sabe cuáles son las necesidades de su cliente y dárselas, nosotros nos encontramos que lo que queremos es, todo lo que sabemos, queremos decir, vamos a aplicarlo, vamos a ver, a alguien le tiene que servir. Y nos está costando mucho encontrar a las empresas privadas, saber cómo, claro, hemos estado en un mundo diferente. Yo sí que he tenido contactos empresariales y puedo tener otra visión, ¿no? Pero sí, la académica cuesta encontrar, decir, vamos a ver, que yo sé hacer cosas, pero ¿cómo te puedo ayudar? Tenemos unas técnicas muy avanzadas de análisis, podemos coger la información, que a veces el tema de información ahí está por ahí pululando por internet, pero nadie sabe cómo utilizarla. Podemos hacer muchas cosas, pero todavía así concretamente de decir, coger a un cliente y verlo aquí, no es tan fácil. Pero es una labor de consultoría principalmente económica y principalmente turística, ¿verdad? Sí. Económica y turística, eso sí que lo tenemos claro. Muy bien, profundizaremos un poquito más a lo largo de la tertulia. Tomeu, en tu caso, una iniciativa hotelera, además con la particularidad, por ejemplo, en vuestra familia ya con un hotel vacacional muy bien posicionado, porque en un momento dado uno dice, ostras, pues vamos a montar otro, pero con una filosofía absolutamente distinta, en el que supone además un cambio de chip a todos los niveles, ¿no? Desde la comercialización, desde la compra del servicio y demás. Sí, como tú dices, bueno, nosotros como empresa familiar siempre habíamos estado en hoteles clásicos de sol y playa, y bueno, y hacía ya un tiempo que estábamos buscando algo distinto, algo diferente, primero para diversificar un poquito el producto, tener algo abierto también todo el año. Y fue entonces cuando nos encontramos con esta joya en el casco antiguo de Palma, el Hotel Santa Clara, que bueno, que como decía Juan Miguel, fue una cosa que al verla creímos desde el primer momento en que podíamos desarrollarla en un producto nuevo y distinto, ¿no? Y como tú bien dices, era un reto muy importante, pero se cogió con muchas ganas desde el principio y bueno, y la experiencia ha sido positiva. Igor, en tu caso la restauración también, que es otro segmento, otro sector vinculado con el turismo, que en los últimos años lo está pasando francamente, si no mal, pues momentos complicados, ¿no? Es decir, ¿por qué con tu experiencia y viendo además de los otros establecimientos en los que has estado trabajando dices, yo voy a hacer algo distinto? Hombre, llega un momento que después de X tiempo trabajando igual pues para otras empresas, ¿no?
te ves capacitado de decir, bueno, pues ¿por qué no voy a intentarlo, ¿no? También me pilló a mí, igual que a mi compañero, antes de la crisis, ¿no?